Los primeros milagros. La historia de Jesús Malverde, sin embargo, estaba muy lejos de terminar con su ejecución. Más bien, fue su muerte el momento en el que comenzó la mayor parte de su obra. Recién muerto Jesús, los campesinos estaban inconsolables, pero el muchacho que había servido de mensajero durante los últimos años de la banda encontró la manera de consolarlos, hablándoles de la promesa que había hecho Jesús cuando juró que nunca los iba a abandonar, ni en vida ni en muerte. Aquella frase que no tenía la intención de ser más que un alivio frente a la pérdida, terminó convirtiéndose en la esperanza de todos. Es cierto que al principio era una fe vaga, indefinida, como la del buen recuerdo que les había dejado el amigo, como la enseñanza que con su ejemplo había sembrado en los que venían. Pero luego ocurrió lo de Tomás. Tomás Aguirre era uno de los campesinos más viejos por el lado sur del municipio. No era más rico ni más pobre que sus iguales, pero su edad y la experiencia que tantos años de andar por el mundo le habían dado alguna autoridad sobre sus compañeros. Por eso, a menudo lo comisionaban para vender la cosecha, tratando de evitar que los intermediarios se aprovecharan de la necesidad que, en cierto momento del año, tiene el campesino de negociar lo que ha producido. A veces los acaparadores cerraban los caminos o se las ingeniaban para evitar que la gente del campo pudiera comerciar su cosecha y, como es natural, el hambre los castigaba, hasta que convenían en vender a un precio ridículo el fruto del año de trabajo. Por eso Tomás era el encargado de hacer los negocios, porque era viejo y matrero, como quien dice, se las sabía de todas, y era bien conocido por los buenos compradores que, además, confiaban en él y en su palabra, de manera que no tenían que mover todo el grano o el jitomate para cerrar el trato, o cobrar en pagarés, y eso era una gran ventaja para los campesinos que no tenían medios para mover su producción. No obstante, la ventaja de negociar a la palabra se convirtió para don Tomás en una maldición el día en que, recién amarrado el trato, regresaba a lomos de su mula con el mejor pago de la cosecha que había logrado en años, cuando apenas había dejado Culiacán, una víbora le salió al paso en el camino, y la mula se le encabritó dejándolo tirado a mitad de la vereda. No cabe duda que la sabiduría llega con los años, porque la serpiente no fue un problema para Tomás, que moviéndose, despacio y sin nervios, se puso a salvo de la picadura. Lo grave era su mula que había huido, metiéndose en la sierra con el oro de su gente. Por supuesto que Tomás buscó al jumento, lo buscó todo el día hasta que las últimas luces de la tarde ya no le dejaron ver el camino en el que pisaba en medio de la sierra. Bajaba triste y contrito de regreso al poblado, a lo mejor a pedir ayuda, aunque sabía que mientras más tiempo pasara, menos probabilidades habría de recuperar su animal. Cuando, como una epifanía, un poco antes de llegar a donde estaban los comerciantes, pasó por el montículo de piedras que marcaba la tumba de Malverde, y, sin darse cuenta cómo, de pronto ya estaba hablando con el montón de rocas, como si hablara con el propio Jesús en persona. Le contó lo que le había pasado y lo triste que estaba. Gruesos goterones de lágrimas le rodaban por el ajado de su rostro de cantera. En ese momento, oyó que lo llamaban por su nombre. Tomás, Tomás, hey. Asustado y sorprendido, volteó hacia el vacío de tinieblas, sin distinguir de dónde venía aquella voz que le era tan familiar. Entornó los ojos para meter la vista en la noche, y allí, como si tal cosa, alcanzó a divisar a lo lejos a un hombre que llevaba del cabestrillo a la mula, sana y salva. Cuando la figura se acercó, el alma ya no le cupo a Tomás en el cuerpo. Era Jesús, o al menos alguien idéntico a Jesús, que le ponía las riendas del animal en sus propias manos y lo confortaba. Le decía que no se preocupara, porque ya se los había dicho y se los volvía a repetir. Nunca los iba a abandonar, ni en las buenas ni en las malas. Tomás hizo noche junto a la tumba de Malverde, y apenas la madrugada rompió el cielo, tomó la vereda de regreso a la comunidad para contarle a todo el que quiso oír lo que acababa de pasarle. Y así lo hizo hasta el día en el que él mismo rindió su alma a Dios. Este fue el primer milagro que hizo Jesús Malverde ya muerto, pero no fue el único. Lo mismo encontró la vaca perdida de doña Teresa Covarrubias, que salvó a Jorge Herrera de morir ahogado mientras pescaba ostiones. También quitó del trago a José Manuel Pineda y evitó que Adriana González Serrano perdiera la vida cuando cayó a un precipicio.
Cada vez que alguno de sus pobres tenía un problema, iba a la tumba a platicar con el bandido, a contarle sus penas y sus alegrías, y a pedirle que intercedieran por ellos o que en persona les hiciera algún favor. Pronto las piedras, que como exvoto de gratitud le llevaban las almas agradecidas, formaban una verdadera montaña al lado de las antiguas vías del tren que el propio Jesús colocó. También poco faltaron aquellos que, recordando el gusto que Jesús tenía por la música, le han llevado mariachis y bandas cada aniversario de su muerte, hasta la fecha. Poco a poco la historia se fue convirtiendo en una leyenda y quedó para siempre viva en los corridos que le componían quienes lo visitaban, corridos que se adentraron de tal manera en el corazón del pueblo que la figura de su amigo ya nunca podrá ser arrancada de su gente, y en pago Jesús Malverde nunca habrá de abandonarlos, aunque el polvo de muchos años cubra su tumba. Desde la Finiquera hasta la capilla de Malverde en Culiacán, Sinaloa, compadre. Epílogo. Durante mucho tiempo la gente se acercaba a platicar con Jesús al túmulo de rocas que sus devotos le habían formado. Pronto, Culiacán creció tanto que la tumba quedó casi en el centro de la ciudad, sin que esto afectara la tradición. Pero a finales de los años 70, el gobierno tuvo la ocurrencia de proyectar una serie de oficinas nuevas sobre el terreno donde estaba la sepultura. El pueblo entero se opuso a la obra durante años, hasta el punto en el que, para empezarla, el gobierno recorrió a las mismas medidas que hubiera tomado en sus días don Francisco Cañedo. Apostó un piquete de soldados y ofreció una fuerte cantidad de dinero a los obreros que quisieran trabajar en la construcción. Nadie hubiera colaborado siguiendo los dictados de la conciencia, pero la necesidad, a menudo, no deja espacio para el pudor y pronto una cuadrilla de trabajadores estuvo lista para iniciar las obras. El primero en participar fue el conductor del trascabo que removería el cerro de rocas que la gente había acumulado a lo largo de casi un siglo. El chofer tuvo que zamparse media botella de tequila mientras veía cómo el cielo se iba poniendo cada vez más rojo. Esto lo hizo para tomar el valor necesario y poner en marcha su maquinaria. Lo que ocurrió entonces, a la vista de una multitud de curiosos que llegaban a ver si Jesús los dejaba quitarle su tumba, fue digno de la leyenda de Malverde. Bajo un cielo color de la sangre, resultó que apenas la pala del trascabo había tocado el montículo de piedras, un ruido estridente sonó dentro de la armadura del vehículo y un humo espeso empezó a salir de debajo del motor. Luego sonaron los fierros que se retorcían y, finalmente, la máquina se apagó del todo. Tuvieron que llevar una grúa pesada para remover de allí el trascabo, que quedó inservible. Tardaron más de 12 horas en reemplazarlo con uno nuevo, más potente, y este corrió la misma suerte. Finalmente, la necesidad pesó más que el respeto a la tradición, y tras un nuevo intento, el terreno quedó despejado. Hoy, un edificio gubernamental en el centro de Sinaloa ocupa el sitio donde tantos años estuvieron el mezquite y el túmulo. Las rocas fueron acarreadas por manos respetuosas hasta el otro lado de la calle, a la esquina de Insurgentes y 16 de septiembre, junto al Tianguis Malverde. En la cima de la pila hay una cruz de hierro y una esfinge de Jesús. La gente de todas condiciones sigue acudiendo a la capilla para hablar con Malverde y pedirle ayuda para sus causas. Rara vez sus amigos se sienten defraudados de Jesús, quien, cumpliendo su palabra, como siempre lo hizo, no los abandona nunca. Emtenica inteni de vitavitaxti anoctua. Tu boca no es mi boca, pero la hace hablar sin mentiras. Apoderarse de un objeto que no le pertenece es el acto de un hombre libre. Jesús Malverde, el santo popular de Sinaloa, escrito por Manuel Esquivel.